Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha intensidad política. Hay un tsunami de información desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. En un ratito vamos a estar dialogando con Pino Solanas, el hombre que busca desplazar al kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires. Está peleando voto a voto para desbancar a Daniel Filmus, el senador del Frente para la Victoria del kirchnerismo en la ciudad, y la apuesta del espacio UNEN es directamente que no haya más kirchnerismo en la Cámara Alta en la ciudad de Buenos Aires. Así que en un rato vamos a estar dialogando con Pino, que viene recargado con todo contra el gobierno, buscando directamente desplazar de la ciudad de Buenos Aires al kirchnerismo. Vamos a estar en un ratito también dialogando con los diputados Gerardo Milman y Paula Bertol. ¿Hay vida fuera del peronismo? ¿Qué se está jugando en esta elección? ¿Cuál es la alternativa de la oposición no peronista? En un ratito vamos a estar dialogando con ellos. Obviamente Diego Genú tiene toda la información respecto a lo que ha sucedido hoy con la investigación del choque de Once que ocurrió el sábado, la declaración punto por punto del maquinista, que es lo que testificó ante la justicia. Ha quedado detenido por parte del juez Elijo el maquinista. Hay una información de último momento que ahora la va a corroborar Diego Genú, que de ser así sería muy lamentable, que indica que el daño sobre el disco rígido de la cámara, sobre la cámara de la formación, en la que filmaba absolutamente todo lo que iba haciendo el maquinista, parece que el daño es irreparable. Eso salieron a decir del juzgado, y si es así, sería muy lamentable, porque no puede ser que sigan las investigaciones en la nebulosa de por qué ocurren estos choques, que en algunos casos, como en el caso de Once el 22 de febrero, hoy se cumplen 20 meses, y el de Castelar fueron verdaderas tragedias. En un ratito Diego Genú les va a dar toda la información, y además el video que hay es el video del guarda, Diego, es decir, el que iba atrás en la formación. Pero atención con esto, porque han salido a decir desde el juzgado que no pueden recuperar la información del video del maquinista. Información clave. Julio Benítez, clave la información. Bueno, en un ratito vamos a estar también hablando de qué está pasando con este atentado que sufrió Milagro Sala, la referente de la Tupac Amaru en Jujuy. Hay 12 militantes heridos de bala. Y también una noticia política de alto impacto que se conoció hace apenas una hora, que es que la Corte Suprema de Justicia frenó la elección a gobernador en Santiago del Estero. ¿Y por qué tiene esto importancia? Bueno, porque es un radical K, Gerardo Zamora, que iba por su tercer mandato, hizo una reforma constitucional y apostaba a ser electo por un periodo más el domingo próximo, y la Corte, como nunca en los últimos años, jugó muy fuerte y frenó la elección. Lo que planteó la Corte es que Zamora ya cumplió sus dos mandatos. El primer mandato 2005-2009 y el segundo 2009-2013. Así que uno de los gobernadores, yo diría más fuertes para el kirchnerismo, porque nadie ha ganado con el 80% de los votos como ganó Zamora en Santiago del Estero en las últimas elecciones. Bueno, se encuentra con el límite institucional de la Corte Suprema de Justicia. En un ratito vamos a hablar del tema, Diego. Pero antes de meternos en esos temas, bueno, hoy ha sido un día muy movido desde el punto de vista económico. El dólar finalmente, el dólar paralelo volvió a superar la barrera de los 10 pesos. El oficial cerró en 5,87. El Banco Central, como viene ocurriendo todos los días, vendió 40 millones de dólares. Y el dólar paralelo, ayer vendió 100 millones de dólares, hoy vendió 40 millones de dólares. Y el dólar paralelo cerró en un poquito arriba de los 10 pesos. Y las reservas del Banco Central están en un mínimo, 34.100 millones de dólares. Una caída persistente desde que se estableció el cepo cambiario en octubre del 2001. Y hubo todo tipo de rumores en el mercado. ¿Por qué sube el dólar paralelo? Bueno, es muy simple. ¿Por qué sube el dólar negro? Porque todos están descontando que después del domingo el gobierno va a aplicar algún tipo de cupo o encarecimiento del dólar turista. Es decir, el dólar
para comprar con tarjeta de crédito en el exterior, se cae de maduro, el gobierno no puede seguir perdiendo reservas como está perdiendo en los últimos meses, y además no puede perder por la cuenta turismo 7.000 millones de dólares este año, equivalente a lo que es la cuenta del déficit energético. Entonces, es evidente que el gobierno después del domingo va a hacer algo con ese dólar turista, lo va a encarecer o va a poner cupos a las tarjetas de crédito. Entonces, se redirecciona una demanda al dólar billete. Previo a la elección, una demanda muy importante. Pero además hay, y ahora les voy a mostrar, todo tipo de desmanejo de la política oficial, que no ha puesto un ancla en las expectativas. En estos 2 años de cepo cambiario, se van a cumplir la próxima semana 2 años de cepo cambiario, y lo único que hizo es apostar a la devaluación. Es decir, el gobierno lo único que hizo en los 2 años del cepo es devaluar el tipo de cambio oficial y dejar que se devalúe fuertemente el tipo de cambio paralelo, el dólar real, el dólar que si uno quiere vender sus dólares, hoy te pagaban 10 pesos. Y si uno quería comprar dólares, tenías que pagar un poco más de 10 pesos. Hoy ha salido el presidente de la Comisión Nacional de Valores, el doctor Alejandro Banoli, a decir una frase verdaderamente sorprendente. Dar el precio del blue, es decir, el dólar negro, en los medios de comunicación es como publicar el precio de la cocaína, ha dicho Alejandro Banoli. A ver, ¿cómo contestar a este despropósito de Banoli? Solo se puede explicar por la preocupación que hay en el gobierno, por el nerviosismo, por la inquietud de algunos funcionarios y también por tratar de mantener la pelota en otro lado respecto de cuáles son los problemas de la economía argentina. Es evidente que es mucho más fácil luchar o combatir el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar negro, que la cocaína en Argentina. De hecho, este dólar negro lo creó el gobierno. No había dólar negro hasta octubre del 2011, cuando el gobierno puso el cepo al dólar y después incurrió en error tras error, creó un dólar negro, cada vez más elevado. Un dólar negro que en algún momento estaba en 5.80 o en 5.50 y a todos les parecía caro. Y que el gobierno dijo que lo iba a bajar a 5.10. Hoy está a 10 pesos. Entonces, por suerte, esto no es igual que el precio de la cocaína, porque si no, todos los funcionarios que cometieron esos errores deberían ir presos. Sería un delito mucho más grave. Pero no, fue un error, mala praxis de política económica, por suerte no es equiparable al precio de la cocaína. Y por otro lado, si el valor del dólar negro fuera equiparable al precio de la cocaína, ¿qué hizo el gobierno aprobando una ley en el Congreso para blanquear los dólares negros? ¿Legalizar el narcotráfico? Porque el gobierno pasó una ley aprobada en diputados y en senadores hace poco tiempo para blanquear dólares negros, para que quienes tienen dólar negro, quienes compraron dólar negro, vayan y los metan en el sistema financiero. Entonces, este tipo de comparaciones solo se explica, como les decía, por los problemas o las dificultades que experimentan algunos funcionarios del equipo económico. Habría que dejarse de pelotudear 2 años, parafraseando a alguien que en los 90 dijo que habría que dejar de robar 2 años, para ponerse a trabajar en la política económica y no caer en estas situaciones donde se vienen perdiendo reservas persistentemente y el gobierno no tiene otra estrategia que devaluar. ¿Qué ha pasado con el dólar negro en este tiempo? Desde que se puso el cepo al dólar, esto es el 2 de noviembre del 2011 o el 30 de octubre del 2011, estaba a 4.60 el dólar negro. Apenas 5% más caro que el dólar oficial. Nadie le prestaba pelota porque era simplemente el dólar al cual iban a comprar quienes tenían sus cuentas en negro. Era prácticamente el mismo valor del oficial, que estaba en 4.40 o un poquito menos. 4.60 estaba entonces el dólar negro en noviembre del 2011. Bueno, ha subido al día de hoy 120% el dólar negro. En 2 años, 120%, a razón de 60% por año. ¿Qué inversión en la economía rinde 60% por año? Y respecto a enero de este año, el 2 de enero de este año, el dólar negro estaba en 6,80 y ya parecía caro. Bueno, hoy está a 10. Es decir, una suba de casi 50% en lo que va del año. ¿Qué inversión, y no digo la timba financiera en la bolsa o con los títulos públicos, qué inversión en la economía real
¿Qué ahorrista, como ahorra la mayoría de los argentinos de clase media en plazo fijo, te paga 50% en 10 meses? No hay ninguna inversión que rinda eso. Por eso el gobierno solo ha dado incentivos para que la gente compre, aquellas que tiene capacidad de ahorro, 2,5 millones, 3 millones de personas, dólar negro, porque le prohíbe comprar el dólar libre, el dólar blanco. ¿Cuáles son los riesgos del dólar negro? Por eso, ¿por qué esta cuestión de minimizar el problema, como hace Vanoli, es muy peligroso? ¿Por qué riesgos evidentes para toda la economía del dólar negro? Primero, compite, como les decía, con las alternativas de ahorro en pesos. Si vos ves que en lo que va de este año el dólar negro subió 50%, es decir, que el que compró dólares a 6,80 o a 7 pesos a principio de año, hoy tiene 10, te compite con dejar la guita como un nabo de plazo fijo en el banco. Pero además compite con la inversión real y con el consumo. Si uno está con un activo que sube 50% en 10 meses, ¿qué empresario invierte hoy cuando puede comprar dólares y esperar a mañana? Y no solamente eso, sino que genera un descalabro desde el punto de vista de la especulación comercial. ¿Por qué? Porque quienes tienen los dólares, que son los agroexportadores, fundamentalmente en Argentina, no los venden. Hoy hay 8.000, 10.000 millones de dólares en los hilos, en el campo, que no los venden. ¿Pero por qué no los venden? Porque el gobierno no da señal hacia dónde va con el dólar. Y el gobierno solo da señal que el dólar va para arriba. Entonces, hay que ser gil de tener los dólares y venderlos. ¿Qué es lo que dicen todos los agrogarcas, como llaman los kirchneristas? ¿Son agrogarcas o el gobierno es el que les da los incentivos para mantener los dólares en los hilos bolsas y no venderlo y esperar? No regalar hoy porque saben que mañana va a estar más caro. Y además alienta todo tipo de ilícitos en el comercio exterior del dólar negro. A ver, provoca una subfacturación de exportaciones. Es decir, provoca que el gran exportador diga que exporta por 50 millones de dólares cuando en realidad exportó por 100 millones. Y los otros 50 le pide al que le compra en Europa o en China, le pide que se lo deposite en un paraíso fiscal. Entonces que no le entren los dólares al país, sino que queden afuera esos dólares. Y sobre todo genera sobrefacturación de importaciones, es decir, que el importador que está desesperado por hacerse de dólares al tipo de cambio oficial a 5,80, diga que importa más de lo que importa. Y esto es totalmente anómalo, porque siempre el problema de las importaciones es que subfacturan, que declaran menor precio del que efectivamente pagaron en origen. Bueno, ahora pasa al revés, que los importadores están declarando que pagan más caro lo que compran al exterior. Hay varias investigaciones abiertas ya en la FIP. Hay una en particular de importaciones de Brasil de una empresa de primera línea que la detectaron con sobrefacturación de más de 100 millones de dólares de importaciones. Una operación de una empresa que le pidió al Banco Central dólares a 5,80, importó tal vez por la mitad o por un tercio de lo que declaró y se queda con dólares al tipo de cambio oficial. Después va y los vende al tipo de cambio paralelo, hace todo tipo de maniobra. Entonces, te sobrefacturan las importaciones. Las importaciones están creciendo fuerte y todos creen, en la propia FIP lo reconocen, de que una parte es guita que se está sobrefacturando. Porque esos empresarios le están pidiendo dólar oficial a 5,80 al Banco Central para hacer negocios después en el dólar paralelo. A ver, obviamente además genera una transferencia de ingresos a los ricos, el dólar paralelo. Porque aquel que pudo comprar en todo este tiempo un Audi, un BMW a 5,80, pudo comprar a dólares al tipo de cambio oficial. Un auto al mismo precio en dólares que en Alemania o en Estados Unidos. Eso fue un regalo del Banco Central, que como parte de la pérdida de reservas le dio ese dinero. Pero además, insisto, hay 2,5 millones, 3 millones de personas que compran dólares en Argentina, pues son los únicos que tienen capacidad de ahorro. Esos fueron los que compraron dólares antes de octubre de 2011 y después, en el mercado paralelo, en los últimos 2 años. Bueno, les diste una ganancia de 50% en lo que va del año. Le diste una ganancia de 120% en 2 años. Es una transferencia de ingresos de toda la sociedad al sector más acomodado de la sociedad. A ver, finalmente, para cerrar con este tema,
claramente hay impericia, hay mala praxis desde el punto de vista oficial. No es ninguna ciencia lo que está pasando en Argentina. Argentina está tercero en el ranking mundial de inflación, tercero. Un relevamiento de 125 países, Argentina es el tercer país con más inflación en el mundo. Primero está Venezuela, que superó las expectativas del gobierno venezolano para este año, casi 50% de inflación anual. Segundo, Irán, 35% de inflación anual. Y Argentina, 25% de inflación anual. ¿Quieren 20? Bueno, 20% de inflación anual. No lo sabemos porque destruyeron el INDEC. Bueno, Argentina tiene más inflación que Sudán, que está cuarto, que Malawi, que está quinto. Uruguay está en el puesto 27 de inflación, con 8,9% de inflación anual. Brasil en el puesto 60 de inflación, con 5,9%. Bolivia en el puesto 82 de inflación, 4,4%. Chile está en el puesto 116 de inflación anual en el mundo, con 2,6% de inflación al año. Es decir, la inflación que Argentina tiene en un mes, China la tiene en todo un año. Ahora, en un país con las historias de devaluaciones, de default, de incautación de depósitos, de cesación de pagos como la Argentina, ¿es una locura que aquellos que tienen capacidad de ahorro corran al dólar porque tenés 25% de inflación anual? ¿La tercera inflación del mundo? ¿Es una locura o es una consecuencia inevitable del desmanejo de la política económica? Aplicaste el cepo hace 2 años y en vez de aprovechar el cepo al dólar, que prohibía la compra de dólares, en teoría momentáneamente, para bajar la inflación, para ver cuál era tu política cambiaria, lo único que hiciste es devaluar. Lo único que hizo el gobierno en este tiempo es devaluar. Y no es cierto que Argentina tenga alta inflación, pero además crezca más que todos. Fíjense, estos puntitos son, para arriba es la inflación y para la derecha es el crecimiento. Bueno, Venezuela tiene más inflación que Argentina y menos crecimiento, más hacia la izquierda y menos. México también tiene problemas porque está golpeado por la economía norteamericana, pero tiene muy baja inflación, pero tiene menos crecimiento este año que la Argentina. Bueno, Argentina tiene un poquito más de crecimiento este año que Brasil, pero tiene 3 veces más inflación que Brasil. Entonces, desde el punto de vista del impacto social hay que ver 3 veces más de inflación y un punto más de crecimiento. Argentina tiene bastante menos crecimiento este año que Uruguay y 2,5 veces más inflación. Argentina tiene menos crecimiento que Colombia y muchísima más inflación, menos crecimiento que Chile y muchísima más inflación, y mucho menos crecimiento que Perú, que este año está creciendo casi al 6% anual, y mucha más inflación. Entonces, sin duda, a partir del lunes próximo, el gobierno tiene que replantear cuál es su política económica. ¿Qué hace con la política económica? Porque más allá de que el dólar pueda bajar la semana próxima a 9,50 o a 9,40, el tema es por qué pierde reservas el Banco Central. Se te van angostando los márgenes de maniobra. Y la política oficial de devaluar el peso, que es lo que ha hecho con el dólar oficial en todo este tiempo, ya no va más. Si vos no ponés un ancla en la economía, si vos no ponés un programa para desacelerar la inflación. Mire lo que ha pasado con el dólar oficial. Desde que se puso el cepo al dólar y desde que este año se disparó el dólar paralelo. Este es el dólar oficial. El dólar oficial el 30 de octubre, como les decía, estaba en 4.30 más o menos. Era más o menos un poquito más barato que el dólar paralelo. Aumentó casi 40% en 2 años el dólar oficial. Es decir, el gobierno en los últimos 2 años de que puso el cepo al dólar devaluó 40%. Y en lo que va de este año, en 10 meses, el dólar pasó de 4,93 a 5,87, 19% de devaluación. Este ritmo de devaluación da en el año casi 25% de devaluación. Es decir, Argentina está devaluando fuerte su dólar oficial. Ahora, ¿esa es la estrategia del gobierno? ¿Devaluar y nada más? ¿Y quejarse de los que hablan de que hay un dólar paralelo? Que como la inflación, pese a que el INDEC no lo reconozca, o que Banoli diga que es el precio de la cocaína, existe.